Excelente, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es René Bojorquez, yo soy ingeniero regional para la zona centro del país por parte de Soil Solution y el día de hoy fungiré como moderador de este evento. Un saludo, como comentaba, a todos los asistentes de todas partes del país y del extranjero. Es un gusto tenerlos por aquí. Antes de presentar a los expositores del día de hoy, me gustaría mencionar brevemente el título y el contenido de la presentación. El título de este webinar se titula Geotecnia para estructuristas y se pretenden exponer los aspectos más relevantes de la geotecnia aplicados al análisis y diseño de cimentaciones para estructuras. El contenido que se va a abordar de forma muy general es el que pueden ver en la diapositiva. Vamos a empezar con la importancia de la exploración geotécnica como tal, lo que son los modelos geotécnicos, consideraciones geotécnicas para estructuristas, los diferentes tipos de cimentación y su elección, así como unas conclusiones finales. Al final, después de las conclusiones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, si el tiempo nos lo permite. De cualquier forma, siéntanse libres de dejar sus preguntas aquí en la sección de preguntas de la plataforma Zoom. Si no se alcanzan a responder en esta sesión, en esta sesión de 2 horas, eventualmente se responderán vía correo electrónico para que no queden. Ahora sí, a continuación me gustaría presentar a Miguel y Daniel, que son nuestros expertos en cada una de las áreas que nos competen el día de hoy, y platicarles brevemente de su experiencia. El maestro en ingeniería, Miguel Ángel Castillo Mata, es ingeniero civil, egresado del Instituto Politécnico Nacional, titulado de la carrera de Ingeniería Civil por méritos académicos, estudios de posgrado en Ingeniería Estructural por Israel Institute of Technology y actualmente se encuentra cursando otra maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad de Helsinki. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería estructural, desde el año 2012 colaborando en empresas transnacionales como Cemex, Alfesa y Constructecnia, en donde participó en los desarrollos e investigación de nuevos materiales, procesos constructivos y en el área de ingeniería estructural. Durante su trayectoria profesional, ha participado en diversos proyectos, como por ejemplo el estadio de fútbol BBVA en Monterrey, Nuevo León, el estadio Edinburgh, el tren interurbano México-Toluca, central de ciclo combinado, la nueva refinería Fortaleza, investigación de muros de concreto, de muros de mampostería, investigación de muros resistentes a impactos y en el desarrollo de modulación de vivienda. En lo que respecta al ámbito académico, ha dirigido varias tesis de licenciatura en Ingeniería Civil y publicado 7 artículos científicos en foros nacionales e internacionales. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Actualmente funge como generador de leads y data scientist para la empresa Soil Solution. De igual forma, me gustaría presentarles al maestro en ingeniería Daniel Martínez Oviedo. Si no soy yo, listo. El ingeniero Daniel Martínez es ingeniero civil, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en geotecnia por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una maestría en Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelos por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Cuenta con una amplia experiencia colaborando con empresas privadas como Grupo de Ingeniería Ópalo, ICA Ingeniería, DIRAC, Ingenieros Consultores y K Cimentaciones de Latinoamérica. Formó parte del área técnica de estas empresas, participando en diversos proyectos de cimentaciones profundas, especiales y en la implementación de diversos sistemas de mejoramiento masivo de suelo. Durante su trayectoria profesional, ha participado en diversos proyectos, como por ejemplo son la TEC 2 Lázaro Cárdenas, Centro de Investigación Internacional de Convenciones de los Cabos, la revisión del Centro Nacional de la SCT, el tren México-Toluca, la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, Hotel Palladium en Cancún, TAP, Nuevo Puerto de Veracruz, y la nueva refinería Dos Bocas. Permítanme, me comentan que no me escuchan. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar? Sigo un poco con la reseña de Daniel. Funge como gerente comercial
de la empresa Soil Solution, coordinando el departamento comercial y difundiendo las bondades del mejoramiento de suelos en diversos foros y congresos de ingeniería civil. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, donde actualmente es vocal de la Mesa Directiva 2021-2022 y presidente del Comité Técnico de Mejoramiento de Suelos. Sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra a los expositores del día de hoy. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos y les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, por la presentación. Como lo comentó mi compañero René, este es el temario que vamos a abordar el día de hoy en el presente webinar. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la importancia de la exploración geotécnica, donde vamos a destacar diversos puntos de por qué es muy importante en cualquier proyecto de ingeniería civil contar con una correcta tanto exploración como caracterización geotécnica. Voy a comenzar con esta diapositiva que trae un mensaje muy interesante de Carl von Terzaghi, padre de la mecánica de suelos, el cual menciona lo siguiente: el suelo natural nunca es uniforme, sus propiedades cambian de punto a punto, mientras que nuestro conocimiento de sus propiedades se limitan a pocos sitios, en donde las muestras que hemos recopilado han sido recogidas. Otra frase muy famosa también de Terzaghi decía lo siguiente: desafortunadamente, los suelos fueron hechos por la naturaleza y no por el hombre, y todo lo que proviene de la naturaleza siempre es complejo. Esto nos trae evidentemente un mensaje muy interesante en el cual, pues, todo lo que tenga que ver con la mecánica de suelos y la geotecnia nos va a traer siempre un cierto grado de complejidad, sobre todo en la cuestión de poder caracterizar correctamente los suelos. Comenzaremos comentando el tema de la erraticidad de los suelos. Como podemos ver en esta diapositiva, ilustramos la caracterización geotécnica que se realizó en la ciudad de Villahermosa en el año 2013, en el cual podemos ver en un mapa tridimensional el número de golpes y su variabilidad en función de la profundidad del terreno. Como podremos ver en la escala de colores, tenemos distintas escalas para el número de golpes que fueron recopilados y que fueron concentrados en esta base de datos tridimensional. Y como podrán ver, cabe destacar que a pesar de que generalmente todo el mundo, sobre todo los que estamos en México, identifica que en Villahermosa, Tabasco, los suelos son generalmente blandos, hay algunas zonas, evidentemente mostradas en color un poco más intenso, en los cuales el incremento de resistencia es evidente. Esto nos trae como consecuencia que al final la erraticidad del suelo siempre va a estar presente en grandes o en cortas distancias. Un ejemplo también más claro de lo anterior es como tal una exploración para un predio, ya para un proyecto como se puede ver en la parte izquierda. Tenemos un sembrado de sondeos en el cual pues tenemos distintos puntos que fueron testeados, en el cual también se obtuvieron muestras. En la parte de la derecha podemos ver la desviación estándar y la desviación respecto al contenido de agua para distintos sondeos SPT ejecutados, sobre todo sobre la línea magenta que se puede ver en la parte de la izquierda. Voy a poner mi cursor para que podamos mostrarlo más detenidamente. Entonces, como podrán ver, sobre este corte tenemos estos dos cortes que nos pueden visualizar, nos pueden ayudar a ver cómo es la variabilidad, en este caso, del contenido de agua en este predio, y que al final va ligado directamente a la resistencia también de la masa de suelos. Esto es muy importante porque al final tenemos que estar conscientes de que la erraticidad del suelo siempre va a ser una constante en todos los proyectos de ingeniería civil y que por ello el planteamiento de una correcta caracterización geotécnica siempre va a ser muy importante para poder identificar posibles fenómenos o posibles patologías que puedan afectar en cualquier momento la estructura que vamos a desarrollar en dicho predio. Vamos a comentar brevemente un marco legal existente. ¿A qué me refiero? Que desde el desarrollo de la civilización humana, el tema de la responsabilidad en las construcciones, pues ha estado ligado evidentemente al mismo desarrollo del ser humano, ¿no? de las distintas etapas de desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo. En concreto voy a platicarles un poco del Código Hammurabi, que fue escrito, como podemos ver, en piedra, en esta estela, hacia el año 1755 a.C.,
que consistía en una serie de artículos escritos en acadiano, compuesto por 282 versículos, ¿no? Dentro de este recopilatorio que hacía de un marco legal, o el primer marco legal que la humanidad dejó, de los cuales la humanidad dejó huella, hay una serie de artículos que ya enfatizan o ya hablan acerca de la seguridad de las construcciones. Esto es muy importante porque cabe destacar que ya desde etapas tempranas, cuando el ser humano dejó de ser un nómada y se estableció y gracias a la agricultura, pues el tema de la edificación, sobre todo de casas que duran varios siglos, pues evidentemente fue desarrollando el tema de edificaciones cada vez más complejas y que tenían que durar y bastante tiempo y además tenían que ser bastante seguras. Uno de los artículos que el Código Hammurabi mencionaba, que es el 222, dice así: si un constructor edificó una casa para alguien, pero no reforzó la obra y colapsó la casa matando al dueño, el constructor será condenado a pena de muerte. Literal, la ley del tailón o el tema del ojo por ojo. Algo similar menciona el artículo 230, donde menciona que al final, si el colapso mata al hijo del dueño, el hijo del constructor también será ejecutado. El 231 menciona lo mismo, pero ahora enfocado al tema de un esclavo. Si durante el colapso de esa estructura muere un esclavo del dueño de la casa, pues evidentemente también al constructor se le penalizará de la manera equitativa, ejecutando a un esclavo del mismo valor. Finalmente, hay otro artículo también interesante en el que menciona, en el 232, en el cual que si el colapso afectó los bienes del dueño, el constructor debe indemnizar al dueño y reconstruir la casa con su propio dinero. Es evidente que durante el paso de los siglos, este tipo de artículos de ojo por ojo, tal cual han ido desapareciendo. Sin embargo, el tema de la responsabilidad es un tema que ha ido evolucionando hacia nuestros días, obviamente con el tema del desarrollo del derecho. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el tema de la construcción y el tema del diseño, sobre todo también no dejando el tema geotécnico, debe estar siempre ligado al tema de la responsabilidad como ingenieros. Otro caso también bastante interesante del cual les quiero platicar es este, que fue un caso que se desarrolló durante el temblor o posterior al temblor de 1957, del 28 de julio, aquí en Ciudad de México. Aquí en México lo conocemos bien como el terremoto del temblor, donde a causa de este sismo, el Ángel de la Independencia, monumento nacional, pues se vio afectado por este terremoto. Entonces, en este caso, varias estructuras fueron dañadas. En específico, hubo una donde hubo un colapso y evidentemente pues hubo muertos, ¿no? Hubo pérdidas humanas. Lamentablemente, el ingeniero responsable de este proyecto no aguantó la presión mediática y también la presión del juicio que estaba llevando a cabo por ser responsable evidentemente del proyecto, por lo cual se suicidó. ¿Qué sucedió después? Evidentemente, en esos tiempos la ley y las normativas no estaban muy bien acotadas o no definían muy bien el tema de hasta dónde llegaban las responsabilidades y ahora el juicio se enfocó directamente al ayudante del ingeniero que lamentablemente se suicidó. En este caso, a este ayudante del ingeniero pues se le achacaron estos tres delitos: homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Afortunadamente, gracias al respaldo del ese entonces ya Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, se armó una defensa bastante compleja para el chico que en ese momento, como mencionaba, era ayudante ingeniero, y logró evidentemente el tema de poder salir avante de los cargos, ¿no? ¿Por qué les contamos todo esto? Porque al final esto es un tema que aunque parece ya lejano, en el año 57, hasta nuestros días, evidentemente en cada parte desde donde nos siguen en este webinar, pueden existir casos donde la responsabilidad, si no está bien acotada, pues evidentemente va a afectar a terceros, y además pues va ligado a que si no tenemos una correcta, en este caso, exploración y determinación geotécnica del subsuelo, pues puede traer consecuencias bastante graves. Pero bueno, aquí surge una pregunta, una interrogante que evidentemente ha perseguido no solamente a geotecnistas, sino todo al ámbito profesional de la ingeniería civil y también de la construcción. Invito también a los arquitectos a esta disyuntiva. ¿Cuántos sondeos geotécnicos son suficientes para un proyecto?
Evidentemente aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, nos guiamos sobre todo de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, en el cual pues existe tal cual un apartado, que es el apartado número 2, donde se abunda bastante bien en el tema de la investigación del subsuelo y qué es lo que se busca de esa investigación del subsuelo. Como sabemos, la Ciudad de México está dividida en 3 zonas, en zona 1, zona 2 y zona 3, y cada una de estas zonas tiene distintas características geotécnicas, mientras que la zona 1 suele ser competente, tiene un tema sobre todo de problemas con minas. La zona 2, que es la zona de transición entre los rellenos lacustres bien conocidos y la zona 1, y la zona 3, que es la zona lacustre franca. Para ello, el reglamento nos indica que el número de sondeos va a estar limitado directamente por el perímetro del proyecto. Para zonas o proyectos que caen en la zona 1 o 2, el número de sondeos va a estar directamente ligado al perímetro, en este caso limitado a un sondeo por cada 80 metros, mientras que el caso de la zona 3 pues va a estar limitado a 120 metros, ¿no? Entonces, por lo cual, tenemos que estar muy conscientes que al final el número de sondeos, aunque la normativa ya nos da una guía bastante precisa, el diseño final de la campaña de exploración geotécnica, sobre todo, debe estar ligado a un buen criterio del ingeniero en mecánica de suelos. ¿Por qué es importante la exploración geotécnica? A grandes rasgos podemos evitar 3 cosas. Primero, evitar la pérdida de vidas humanas, que para mi consideración es lo más importante. También el tema de evitar errores que puedan tener una consecuencia penal, como ya lo vimos con el caso del chico que era ayudante ingeniero. Y también, evidentemente, está el tema económico, ¿no? Todo lo que conlleva no tener una buena caracterización, no solamente desde el punto de vista de una posible falla, sino también de una posible patología geotécnica que impida que el inmueble siga desarrollándose o teniendo la vida útil para la que fue proyectado. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de las consecuencias de no tener una buena caracterización geotécnica y principalmente que no solamente una caracterización geotécnica se debe enfocar a hacer sondeos, también se tiene que enfocar al tema del contexto general que envuelve el proyecto. En este caso son estructuras que fallaron por un deslave en Ixcomatitán, perdón, en el municipio de Centro Tabasco, en el cual al final este deslave provocó que ciertas estructuras pues tuvieran esta falla, como pueden ver un deslizamiento por el cual pues la estabilidad general o global del talud se vino comprometida y evidentemente pues afectó directamente a las estructuras. Ese es otro ejemplo también en la autopista Ciudad de México-Acapulco, en el kilómetro 300, donde también otro deslizamiento por evidentemente no contemplar todo el contexto, que también cabe resaltar que un importante factor dentro del contexto geotécnico debe ser es conocer cómo se comporta el agua en la zona, ¿no? En este caso, con una evidente saturación, en un corte, el talud falló y con esto provocó pues la obstrucción de este túnel que podemos ver en la imagen. Por lo anterior, evidentemente, les recomendamos que cuando se plantee una exploración geotécnica, pues no solamente se aboque al tema de los sondeos, sino también a un completo conocimiento del contexto, de dónde está ubicado el proyecto, el clima, el tema del flujo de agua y también el tema sísmico, que es evidentemente un factor también muy, muy importante para el tema de la caracterización geotécnica. Este es otro ejemplo, un deslizamiento en Tacotalpa, estado de Tabasco, aquí en México, donde evidentemente este puente también sufrió las consecuencias de un deslizamiento en el cual también fue a consecuencia de una mala caracterización geotécnica que no tenía en cuenta todo el contexto. Al final, en la mayoría de las estructuras se puede diseñar la cimentación solamente teniendo en cuenta el momento en el que se ejecutaron los sondeos, pero a lo mejor no se tomaron en cuenta muchos otros factores. Esa es otra fotografía de este mismo proyecto en el cual podemos ver que al final la cimentación, en específico la losa de cimentación, se vio desplazada evidentemente con el conjunto de la masa de suelos que se movilizó y con ello evidentemente los apoyos de este puente se vieron afectados en el tema de su verticalidad y comprometiendo la estructura como tal. En puentes, evidentemente la caracterización geotécnica aún tiene que ser más detallada, sobre todo porque el flujo de agua cobra una mayor relevancia. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de depósito que estamos analizando, donde va a estar el apoyo, y
y si este es susceptible al tema de la socavación. Evidentemente, el tema de socavación también va ligado mucho al tema de hidráulica, con lo cual aquí los estudios para poder caracterizar el terreno pues deben también tocar todas las áreas de la ingeniería civil, ¿no? Y evidentemente aterrizar de una manera concreta las soluciones adecuadas para evitar este tipo de fallas o colapsos, que al final de cuentas pueden ser muy catastróficos y que sobre todo en países donde evidentemente los recursos son limitados, pueden ser inclusive de manera específica bastante desastrosos en el tema de la infraestructura con la que cuenta cada región. Esta diapositiva me quiero detener en ella, sobre todo porque aquí surge el tema de prácticas comunes que para mí yo lo llamaría sinceramente malas prácticas, en las cuales pues no solamente en México, sino en varias partes de Latinoamérica o el mundo, pues pueden ser bastante enquistadas en los miembros de la ingeniería, sobre todo también en algunas partes en constructores, donde evidentemente el tema de los presupuestos va muy ligado a esta situación, ¿no? Sobre todo pues en el tema de mi experiencia y también de la de mis colegas, pues nos han hecho ver sobre todo de que en el tema de la exploración geotécnica pues hay que tratar de acotarlo lo máximo posible en el tema económico, por lo cual surgen comentarios como los siguientes: hay que hacer más con menos, cuánto vale un estudio de mecánica de suelos y inmediatamente está muy caro. También hay otra frase muy famosa en la cual nos dicen: yo solo quiero la capacidad de carga del suelo, donde al final, ya lo veremos más adelante, la capacidad de carga del suelo pues es más allá de un valor numérico. Tenemos que tomar en cuenta muchos factores para poder llegar a un número. Yo solo quiero unos cuantos pozos a cielo abierto, a lo mejor van a cimentar algo muy alto o otro tipo de estructura, pues al final todos se abocan a que el pozo a cielo abierto es la mejor solución. Y otra práctica también que como ingenieros tenemos que erradicar es el tema de: puedes darme los parámetros de un predio cercano, para lo cual, pues, esta frase la estuve platicando hace un par de semanas con una colega y amiga mía, en la cual me indicaba que prácticamente ya es una práctica muy común, sobre todo en ciudades, y lo cual creemos que por lo que ya mostramos del tema de la erraticidad del suelo, tenemos que tratar de erradicarlo. Al final de cuentas, un sondeo o una campaña de exploración geotécnica ubicado en el predio donde se construirá la infraestructura, pues nos va a dar realmente la certeza y acotaremos incertidumbres a causa de que si nosotros tomamos un sondeo del predio de enfrente, así sea el de enfrente o así el de al lado, el tema de que el suelo no tiene palabra de honor en cuestión de sus características mecánicas, eso lo tienen que interiorizar bastante bien, sobre todo los colegas que nos siguen del ámbito de las estructuras. Pasaremos al segundo capítulo de esta presentación, en el cual estamos enfocados sobre todo al tema de la exploración geotécnica. Vamos a abordar algunos aspectos principales de los ensayos que se ejecutan en mecánica de suelos y también en mecánica de rocas, y sobre todo qué es lo que más les puede ayudar a ustedes para identificar realmente, primero, que se está así llevando a cabo una buena exploración geotécnica, y segundo, qué datos les pueden servir más a ustedes. Vuelvo al tema del pozo. Al final de cuentas, en muchas zonas, todo el mundo piensa que al final lo mejor para hacer una exploración geotécnica es un pozo a cielo abierto. Sin duda alguna, es el método más habitual y que obviamente de los primeros que surgió. Sin embargo, queremos hacer énfasis en que al final de cuentas, la exploración geotécnica es mucho más que un pozo a cielo abierto. ¿A qué nos referimos con esto? En la tabla de la izquierda, que pueden ver en la diapositiva, existen más de 20 métodos, pueden ver ustedes más de 20 métodos disponibles para poder hacer una correcta exploración geotécnica. Evidentemente hay muchos que a lo mejor no son viables en todos los tipos de terreno. Sin embargo, pues como pueden ver, hay distintas metodologías, sobre todo para poder muestrear y también ensayar el terreno in situ, las cuales pues muy pocas veces son recurridas, y que gracias a los últimos tiempos, sobre todo a la difusión de los mismos, pues nos han ayudado a que se puedan echar manos y de estas y poder utilizarlos en proyectos cada vez más relevantes, ¿no? En México, cabe destacar que la principal ensayo o el principal sondeo que se ejecuta es el SPT. Cada vez ya con mayor fuerza está haciéndose el CPT con sus variantes,
Sin embargo, pues todavía hay bastante, por así llamarlo, controversia con algunas otras metodologías que, como ya veremos un poco más adelante, nos van a ayudar a tener una caracterización bastante completa del terreno, obviamente acotado al tema de que hacemos perforaciones y que al final un predio siempre va a ser en 2 dimensiones, mientras que nuestras perforaciones siempre van a ser lineales. Comenzaremos con el primer ensayo, el más difundido, evidentemente, que yo creo que ya bastante conocido, que es la penetración estándar SPT. Aquí yo voy a comentar algunos aspectos generales del ensayo, sobre todo que al final es un método normado, que ha ido evolucionando. Sin embargo, que al final de cuentas se ha mantenido constante durante las últimas décadas en cuestión de tema de innovación. Aquí podemos resaltar sobre todo el SPT, que es un ensayo que nos puede otorgar un valor numérico de la resistencia del terreno mediante el famoso número de golpes, y también nos va a ayudar a obtener muestras mediante tubo partido, que se puede ver aquí, alteradas del terreno. Eso al final pues también nos ayuda a visualizar y a caracterizar, evidentemente con ayuda de nuestros ingenieros de campo, qué tipo de terreno es el que estamos muestrando. Al final de cuentas, de este número de golpes, que se puede ver aquí como un registro gradual de todo este sondeo, podemos recurrir a distintas correlaciones que se han usado inclusive desde los años 40. Sin embargo, aquí queremos resaltar que aunque el SPT ha sido un ensayo o un sondeo que ha funcionado bastante bien, es muy ambiguo. ¿A qué me refiero? A que, como puedan ver, podemos tener que entre 0 a 4 golpes tenemos una densidad relativa muy suelta en el caso de arenas, o en el caso de arcillas, para el mismo valor, también tenemos ambigüedades o rangos de parámetros muy amplios. Esto trae como consecuencia que, dependiendo de cada criterio de cada ingeniero geotecnista, podemos recurrir al tema del conservadurismo o inclusive al revés, al tema de ser un poco temerarios a la hora de caracterizar y ponerle un valor mecánico al terreno. Entonces, para nosotros, evidentemente, el SPT es una tecnología o una metodología bastante buena, pero que no hay que confiarnos al 100% con ella, y que lo más sano para todo es, evidentemente, complementarla con otro tipo de ensayos o tipo de recuperación de muestras. Otra técnica u otra metodología que también, como lo mencioné, ha cobrado bastante relevancia en los últimos tiempos es el cono eléctrico o CPT y sus diferentes variables. Al final, el cono eléctrico, para los amigos que no sean familiarizados con él, es una sonda electrónica que va evidentemente instrumentada, la cual se va hincando al terreno mediante ayuda de un camión que funciona como un peso muerto. Al final, mediante un hincador, el tren de varillaje va penetrando con esto como lanzadera y en la punta el tema del cono, y mediante la instrumentación que tiene en punta y en fuste vamos recopilando información tal cual constante en la profundidad, como lo podemos ver aquí en el registro, porque lo hacemos mediante una velocidad también constante y normada por la ACTM de 57-58. Este ensayo, a pesar de que no recopiera muestras, nos ayuda a clarificar muy bien el terreno mediante las correlaciones que se han derivado acerca de su resistencia por punta y los valores de resistencia por fuste. Y también tiene la peculiaridad que nos puede ayudar mediante un complemento a medir la presión de poro del sistema, o más bien de la masa de suelos. Con esto podemos inclusive caracterizar con estos valores el tipo de terreno que estamos ensayando sin siquiera verlo. Entonces, estos ensayos o estas metodologías de correlaciones ha estado ya bastante ajustada durante los años, ha sido mejorada, y evidentemente cada fabricante de cono pues tiene obviamente alguna recomendación para que puedan ustedes echar mano de este sondeo. Este sondeo también, evidentemente, para el tema de potencial de licuación, es bastante bueno para determinar los valores de resistentes de la masa de suelos. Otro ensayo es el presiómetro de Menard, el cual evidentemente es un ensayo in situ que tiene una ventaja muy importante, el cual considera durante su ejecución todos los aspectos o el confinamiento de la masa de suelo in situ. ¿A qué me refiero? A que al final los parámetros que podemos obtener con esta sonda van a tomar en cuenta que el terreno que está siendo ensayado tiene el contexto general de esfuerzos en
su sitio original, sin extraer la muestra. Al final, como lo podemos ver en la diapositiva, es una sonda que tiene una membrana plástica, en la cual se introduce en un barreno ya previamente ejecutado, y una vez que llega a la máxima profundidad o donde queremos hacer el ensayo, mediante este equipo vamos a hacer diferentes ensayos de ensanchamiento o de hinchamiento de la membrana, y con esto vamos a obtener distintos parámetros, entre ellos el tema de el módulo piezométrico, las presiones límite, y también la presión de fluencia. Esto nos va a ayudar, evidentemente, como ya lo mencioné, a tener una certeza de que los parámetros de deformabilidad de la masa de suelo que estamos obteniendo tienen todo el contexto general de la profundidad a la cual estamos ensayando y el tipo de terreno que tenemos encima de esa muestra que estamos literal, o esa parte del terreno que estamos ensayando, ¿no? Esto, al final de cuentas, nos puede ayudar a complementar, una vez ejecutado, por ejemplo, un SPT, a tomar, evidentemente, estos parámetros de terreno donde no podemos obtener muestras alteradas o inalteradas, inclusive. Otro ensayo también muy recurrente actualmente es el tema del ficómetro, sobre todo también enfocado a suelos donde, como ya lo mencioné, no podemos obtener muestras, y para hacer ensayos mecánicos, el ficómetro es una sonda muy parecida al presiómetro. Sin embargo, a diferencia de tener una membrana, tiene esta camisa con estas muescas, las cuales al momento de ser introducidas en el barreno ya preestablecido, van también a hincharse mediante una presión dada, y mediante este sistema hidráulico vamos a tratar de sacar esta sonda, ¿no? Al momento de hacer este ensayo de arrancamiento literal, pues vamos a obtener los parámetros de esfuerzos cortantes también de esa masa de suelos. Eso posiblemente puede ser, sobre todo, recomendable en arcillas, pero también en los suelos que tienen ahí también algún contenido de arenas, y que al final de cuentas no podemos recuperar mediante, por ejemplo, en tubos Shelby, ¿no? Que más adelante lo veremos gráficamente. Otra parte muy importante de la exploración geotécnica, sobre todo en proyectos cercanos a la costa o cercanos a ríos, es el tema de la exploración considerando un tirante de agua. Al final de cuentas, muchas veces estos tipos de proyectos se les suele ganar terreno a estos cuerpos de agua, o también se pretende hacer una cimentación para poder generar una plataforma, llámese un muelle u otro tipo de estructuras, en los cuales pues es evidentemente necesario tener una caracterización geotécnica del lecho, ya sea del río o de la costa, para lo cual pues se recurre evidentemente a poder ejecutar los ensayos que ya vimos montados sobre una barcaza. Aquí lo más importante y lo que más les recomiendo en el caso de que tengan que plantear una exploración geotécnica con un tirante de agua es evidentemente controlar los niveles, también conocer muy bien el tema de las mareas, los niveles de la batimetría, y evidentemente también el tema de evitar cualquier tipo de ensayo con alguna tormenta, ya que además de poner en riesgo a la cuadrilla, pues también pones en riesgo el tema de la veracidad de los ensayos que estás ejecutando. Bueno, ahora pasaremos al tema del muestreo inalterado. El muestreo inalterado siempre ha sido muy importante en mecánica de suelos, ya que de estas muestras, como la que podemos ver en las diapositivas obtenidas de un PCA o pozo a cielo abierto, también podemos moldear probetas para poder hacer ensayos mecánicos. Al final, esos ensayos mecánicos se va a derivar en el tema de poder tener bien caracterizado la masa de suelo, y por eso es importante que cuando el ingeniero geotecnista les proponga obtener muestras inalteradas, pues tengan o lo puedan pensar dos veces, porque de este tipo de muestras es donde la fiabilidad también nos va a ayudar, sobre todo en la cuestión de poder ensayar literal el terreno, además de los ensayos que ya vimos anteriormente. En el caso de suelos blandos, podemos echar mano, como ya lo estaba adelantando, del tubo Shelby, el cual es un tubo como tal metálico, en el cual se hinca. Eso sobre todo es complementario al SPT. Este tubo lo que nos va a permitir es que el suelo blando entre al terreno, y con ello poder trasladar estas muestras al laboratorio para también ser ensayadas mecánicamente, ¿no? Llámese una traxial o también una consolidación o compresión simple. En el caso de los tubos Shelby,
hay que tener especial cuidado porque al final la parte inferior pues puede estar contaminada por los lodos bentoníticos o los fluidos de perforación, y además de esto pues hay que tener mucho cuidado con el tema del traslado de estas muestras, ¿no? Inclusive indicando cuál fue la dirección del hincado. Pasando al tema de las rocas, evidentemente una práctica muy común en el momento de plantear una exploración geotécnica es la cuestión de que cuando ya los sondeos que ya vimos anteriormente encuentran roca, ahí paramos la exploración geotécnica, ¿no? Esto en teoría, pues no tendría que ser tanto así, evidentemente también dependerá de cada tipo de proyecto, pero evidentemente también caracterizar el macizo rocoso nos va a ayudar a poder también identificar problemas en esa parte de la matriz suelo-roca, ¿no? O del contexto del subsuelo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tenemos una matriz rocosa bastante fracturada, como la que podemos ver en la parte de la derecha, pues evidentemente a lo mejor el deslizamiento o cualquier fenómeno geotécnico, a lo mejor no todo el mundo lo podemos achacar al tema del suelo. Sin embargo, también puede ser achacado el tema de que la masa de rocosa está también susceptible a ciertos fenómenos, sobre todo el tema del deslizamiento, ¿no? Por eso es importante, sobre todo, contar con nuestros amigos geólogos para poder evitar cualquier tipo o más bien para poder adelantarte a cualquier tipo de fenómeno que pudiera estar ligado directamente a la geología del terreno, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ingeniero geólogo Ángel Zúñiga nos comenta que los ingenieros geólogos nos ayudan como geotecnistas a encontrar un orden aparente en el desorden. Muchas veces como geotecnistas y también como ingenieros civiles, cuando empezamos a ver una estratigrafía, pues nos cuesta a veces un poco de trabajo entender por qué los materiales están de esa manera y por qué algunos riesgos que no podemos identificar están inmersos en una geología, ¿no? Por lo cual, evidentemente, contar con ese tipo de perfiles geológicos. En la parte de arriba tenemos un perfil geológico de la ciudad de Villahermosa, en la parte inferior tenemos un perfil geológico de un proyecto muy famoso aquí en México, el famoso túnel de emisor Oriente, en el cual este tipo de caracterización geológica nos va a ayudar a entender que a lo mejor tenemos posibles fallas o posibles patologías que no podrían entenderse si no vemos ese marco o ese contexto general geológico en nuestros proyectos de ingeniería. Esto al final de cuentas también es muy importante. Un tema también bastante rescatable en la cuestión de poder tener una excelente caracterización geotécnica es el tema del laboratorio. Como ya vimos, de diferentes ensayos podemos obtener muestras de las mismas y además de eso, pues tenemos que ser trasladadas o tienen que ser trasladadas a un laboratorio que mantenga la seguridad de las muestras, como lo podemos ver en las fotografías, perfectamente selladas y evidentemente también bastante controladas para que no haya ninguna confusión. Tenemos que mantener la calidad de los ensayos, que regularmente todos están normados por ACTMs, y con ello, evidentemente, pues al momento de que nosotros obtenemos los resultados de los ensayos, hacían pruebas índice o pruebas mecánicas, tener la completa certeza de que estos datos nos van a ayudar evidentemente a nuestros cálculos, ya sea del comportamiento de cimentaciones o de otro tipo de patologías con la cual nos podemos enfrentar en los proyectos. Ahora vamos a entrar al tercer tema, el tema de modelos geotécnicos. Aquí vamos a comenzar con el tema de revisiones por estado límite de falla en cimentaciones. Al final hay tres principales, a lo mejor cabe resaltar. El primero de ellos es el tema de la flotación, sobre todo en terrenos donde tenemos un nivel freático elevado. Eso sucede en algunos casos aquí en Ciudad de México. El tema de la falla local y la falla general del subsuelo bajo la cimentación, que también le podemos denominar la famosa capacidad de carga. Y también el tema de la falla estructural de los pilotes, pilas u otros elementos de cimentación. Al final son todos los aspectos en los cuales si llega a tener algún inconveniente, pues la seguridad de la estructura pues está directamente comprometida de manera inmediata. En el tema de la revisión por estado límite de servicio, pues como tal, nosotros al tema de cimentaciones nos abocamos al tema de los movimientos que son muy recurrentes en la manera de asentamientos o también de emersiones aparentes dependiendo de cada situación. Evidentemente todo con respecto al terreno circundante. La inclinación también de las cimentaciones ligado directamente a un mal desempeño de la cimentación
y también la deformación diferencial de la propia estructura y otras que pudieran ser afectadas. Seguimos con el tema del tipo de terrenos que nos pueden ser reportados en un estudio de mecánica de suelos. Tenemos, obviamente ya pasamos con el tema de las gravas, que están representados con la letra G, el tema de las arenas representados con la letra S, sobre todo cuando ustedes puedan ver en un estudio de mecánica de suelos estos incisos. Y también está el tema de los limos, representados con la letra M, y las arcillas con la letra C. Sin embargo, también existen este tipo de terrenos, sobre todo en ciudades o en sitios donde la actividad humana ha tenido bastante injerencia, vamos a llamarla así, el tema de los rellenos antrópicos y los suelos también con alta contenido de materia orgánica, los cuales pues son suelos bastante complejos, en los cuales al final la solución de una cimentación o de un sistema de cimentación debe ser estudiada con mucho detenimiento. Ahora les vamos a dar en esta diapositiva algunos tips de cómo leer un registro SPT. Al final de cuentas, un buen registro de SPT, que es nos abocamos a este ensayo, sobre todo porque es el más común, debe para nosotros contener estas partes y que ustedes evidentemente lo pueden consultar o preguntar a su geotecnista de cabecera, ¿no? Sobre todo, pues, como sabemos, debe tener un registro de la profundidad y también debe de tener un registro de la elevación o cota y elevación también del brocal. También debe estar muy bien descrito el tema del SUX, como ya lo mencionamos anteriormente, si es una arena, si es un limo, si es una grava o si es una arcilla, y también la clasificación visual que podamos tener en sitio con el color. El color también nos va a ayudar mucho al tema de poder identificar a qué tipo de terreno nos estamos enfrentando, ¿no? Obviamente, pues debe tener registro del número de golpes, donde podemos obtener el tema del nivel freático. También indicar si fueron extraídas muestras inalteradas como el tubo Shell, con ayuda del tubo Shelby, o también indicar si hubo un descenso por peso propio, donde al final de cuentas el suelo fue tan poco resistente que el tren de varillaje pues prácticamente se deslizó sin ayuda o sin el tema de dar un golpe, ¿no? Y obviamente tener el registro puntual de los golpes que se fueron dando, ¿no? Otra parte muy importante que ya se complementa con el laboratorio es tener un registro tal cual del contenido de agua, ya que el contenido de agua nos va a ayudar de manera indirecta a saber si el número de golpeo es correcto. Sobre todo hacer énfasis en que un número de golpeo bajo está directamente correlacionado a un contenido de agua alto, y mientras que el terreno se va haciendo más competente, pues al final también el contenido de agua va siendo menor. Y también podemos complementar este registro con granulometrías, llámese el contenido de partículas tanto gruesas como finas en la matriz de suelo, porque también nos va a ayudar a entender la posible comportamiento de las estructuras o de las cimentaciones en este caso. Vamos a mostrar algunos ejemplos de distintos tipos de suelo o de distintos tipos de estratigrafía. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar en esta diapositiva, o estamos mostrando registros en suelos duros, donde como podrán ver, los golpeos son bastante altos y que al final de cuentas, pues el tema del contenido de agua, pues también suele ser bajo. Y aquí hay que tener sobre todo mucho cuidado con el tema del muestreo que podamos obtener, porque al final también son suelos en los cuales es a veces muy complejo obtener muestras por el tema de su naturaleza dura. Y lo más común también, o lo más recurrente, es que la estratigrafía de una matriz de suelo, pues conforme vas adentrándote a mayor profundidad, pues su resistencia se está incrementando gradualmente. Sin embargo, tenemos el ejemplo de los registros en suelos blandos, donde al final de cuentas, pues a pesar de que ya estamos a grandes profundidades, inclusive el terreno empeora, como podemos ver en este registro de la parte izquierda, ¿no? Aquí pues tenemos un número de golpes relativamente bajo, sin embargo, hay suelos donde al final de cuentas, a pesar de que estén a más de 20 metros, pues son de naturaleza bastante blanda, donde aquí podemos ver, fue prácticamente un deceso por herramienta, por peso de herramienta. Y ese es, bueno, otro ejemplo muy similar al anterior, algo un poco más constante, pero sin embargo aquí lo que queremos hacer énfasis es que en el tema de la resistencia también es muy importante el tema de controlar el tema del contenido de agua, y cuando ustedes vean a lo mejor que este contenido de agua es muy bajo y este
su resistencia es baja, pues también prender los focos de alerta, ¿no? En el tema de suelos heterogéneos, que en el caso de las cimentaciones o diseño de cimentaciones son los más complejos, hay que tener mucho cuidado porque inclusive podemos tener registros como lo de la parte de la derecha, donde aparentemente en superficie pues podemos tener un terreno muy, muy competente. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, un nivel, digo, un pozo a cielo abierto puede quedar en esta zona y podemos decir que pues al final tenemos un terreno bastante resistente. Sin embargo, pues ya a profundidades mayores, pues podemos encontrarnos con sorpresas bastante inquietantes, donde al final la resistencia del terreno cae y tenemos esa variabilidad. Ese es un ejemplo también algo parecido, no tan extremo como en el de la derecha. Sin embargo, por eso también es muy importante, pues, tener en la medida de lo posible un sondeo que nos pueda permitir, pues, llegar a ciertas profundidades donde un pozo a cielo abierto no nos permitiría llegar, ¿no? Bueno, hay que tener también cuidado con otro tipo de suelos, que son los suelos expansivos. En este caso, un suelo expansivo es aquel que cuando está en una condición de saturación inicial bastante reducida y evidentemente se incrementa de manera intencional su contenido de agua, pues el suelo se comporta de una manera tal cual que incrementa su volumen, como lo podemos ver en las gráficas de la derecha. Este incremento de volumen nos puede afectar directamente en el comportamiento de una cimentación superficial. En el caso de México tenemos un ejemplo claro en el estado de Querétaro, donde inicialmente pues tú puedes tener ahí suelos relativamente competentes, sin embargo cuando entran en contacto con el agua se expanden y evidentemente estas presiones de expansión pues nos pueden provocar daños en las cimentaciones superficiales, llámese una losa o llámese una zapata, ¿no? Por este caso pues es muy importante que con los ensayos de laboratorio poder caracterizar, en este caso tenemos dos criterios, el criterio del Buró de Reclamaciones de los Estados Unidos y también el criterio de peligrosidad para la expansividad de Oteo, en el cual pues evidentemente con los límites líquidos y con el peso volumétrico podemos clasificar si un terreno que estamos caracterizando es susceptible o no al tema de la expansividad. Hay otras metodologías también, pero es muy importante tener esto en cuenta porque si no tenemos este contexto, al final, tú puedes diseñar una cimentación donde crees que es un suelo competente y sin este problema, pero al final tú no vas a tener en cuenta que si se expande, vas a tener presiones negativas o contrarias, o las cuales nos pueden dañar las cimentaciones, ¿no? A todo esto, pues llegamos a la parte de cómo ensamblar un modelo geotécnico. Un modelo geotécnico, pues al final de cuentas son todos aquellos valores numéricos que toman en cuenta ya lo que hemos comentado anteriormente y que al final de cuentas nos van a resumir ya las características mecánicas del terreno que vamos a insertar en el tema de un análisis para el diseño de una cimentación. Obviamente estos parámetros hay que tener mucho cuidado porque son los parámetros input literal para un análisis analítico o en este caso, como lo podemos ver en la diapositiva, un análisis numérico en el cual pues nosotros todas estos layers o capas que podemos modelar en distintos software pues tienen como principal dato de entrada estos valores que obtenemos de los ensayos in situ, de exploración y de laboratorio y que si no tenemos un justo control o que todo lo obtenemos de correlaciones, pues a pesar de que los softwares o los métodos analíticos ya están muy comprobados, pues evidentemente corremos el riesgo de que aunque estén adecuadamente puestos en ese tipo de herramientas, pues no tengamos una certeza de que al final de cuentas las cimentaciones se van a comportar de esta manera. Adicionalmente, pues hay que tener en cuenta también distintos factores en el tema de cómo modelar, pero ese es un tema un poco más para otra sesión. Esa es otra parte también del tema de la modelación numérica, en el cual, pues, como lo mencionaba, y eso va con lo anterior, que dependiendo sobre todo de las propiedades mecánicas y de deformabilidad que nosotros con los cuales alimentamos estos sistemas, pues nos van a arrojar sobre todo el tema del comportamiento o capacidades de carga, llámase, y también el tema de la magnitud de asentamientos esperados en las estructuras. Por eso es muy importante que todo lo que está antes de esto, pues lleve un proceso controlado. Pasamos al punto 4, que es el tema de consideraciones geotécnicas para estructuristas.
En esta diapositiva yo voy a pedir al público asistente que nos ayude a interactuar un poco. Le pediré a René que nos ayude para este ejercicio, en el cual tenemos 4 tipos de cimentaciones. Tenemos una zapata desplantada sobre nivel de terreno natural, tenemos una zapata desplantada sobre el estrato con 20 golpes, tenemos una losa de cimentación también desplantada sobre el terreno natural, y tenemos una pila que está empotrada en el terreno que arroja 20 golpes. Entonces quisiera saber o hacer una especie de encuesta rápida a nuestro auditorio que cuál de estas 4 cimentaciones, de manera cualitativa, no cuantitativa, porque evidentemente pues, no vamos a hacer ahora mismo un cálculo, pero sí cualitativa, cuál de estas 4 cimentaciones ustedes creen, auditorio, que va a tener el mayor valor de capacidad de carga. ¿Me ayudas, René, a ir obteniendo las respuestas del público, por favor? Sí, por ahí dicen que la D, también la B, otros tantos que la D. Ahí se están peleando entre la D y la B principalmente. ¿Sí? A ver, vamos a esperar unos segunditos más. A ver si las tendencias siguen siendo las mismas. Dice alguien D y depende del edificio. Sí, evidentemente depende del edificio, pero ya más adelante lo comentaremos también. Pues si me permiten, voy a avanzar. Cualitativamente, evidentemente, pues la cimentación que en teoría tendría mayor capacidad de carga sería la B. ¿Y por qué la B? La B sería porque al final de cuentas, aunque la D sí está empotrada y es una pila, no tiene la misma superficie de contacto que tiene la zapata B, y que al final de cuentas pues nos va a repercutir directamente las características del suelo con 20 golpes. Al final una zapata A y la cimentación C o la losa están directamente desplantadas sobre un terreno blando en el cual, aunque en algunos casos, sobre todo la zapata C, tenga una mayor área y los esfuerzos puedan también tener influencia sobre todo, o la superficie de falla tener influencia sobre el estrato con 20 golpes, pues están sobre ese terreno malo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final de cuentas, la capacidad de carga de un terreno pues va a depender, además de las presiones o de las cargas, pues también va a depender directamente de, de la superficie del cimiento, también va a depender de la profundidad de desplante, y estábamos con esta diapositiva en la cual podemos evidentemente ver el tema de cuál es la diferencia entre una presión última y una presión admisible. Estamos con la presión última, que al final es aquella presión, que al final es el tema de una carga distribuida sobre un área, que está exactamente antes de la falla del terreno, que está marcado en la gráfica aquí. Por lo cual, pues aquí ya estamos directamente ante un incipiente asentamiento o incremento de los asentamientos de manera irreversible, por lo cual esta capacidad o presión última, pues siempre tiene que estar bien identificada, y nosotros tenemos como geotecnistas, pues dar una capacidad admisible, que al final de cuentas es la capacidad última sobre un factor de seguridad, y evidentemente nosotros tenemos que movernos en parámetros de esta línea roja hacia la izquierda, que es la capacidad o la presión de diseño. Al final de cuentas, nosotros tenemos que considerar que una capacidad de diseño pues es la que nos va a permitir tener un buen comportamiento, y que además de cuentas, dependiendo de cada normativa de cada país, este factor de seguridad puede variar. En el caso de México, por lo normal, pues se ha usado el factor de seguridad de 3. Sin embargo, en otros países donde las normativas son un poco más estrictas con el tema de la exploración geotécnica, pues este factor de seguridad puede ser menor, y con lo cual pues podemos más bien con menor incertidumbre estar un poco más cercanos al tema de la presión última. Eso también es muy importante para que se sepan identificar que al final estos parámetros, dependiendo de cada país o cada región, también pueden ser un poco variables, pero al final el concepto debe ser el mismo. También otro tema muy importante, un aspecto muy importante, es el tema de asentamientos diferenciales, que no es más que el tema de desplazamientos verticales variables a cierta distancia. El tema es comparar la magnitud de asientos entre 2 puntos medibles, como lo podemos ver en la ilustración. Tenemos 2 zapatas en este caso con una posición original que está punteado, y al final tuvieron un asentamiento, pero que entre ellas también hay un movimiento relativo,
y lo cual esto debe considerar siempre la distancia entre los dos puntos que se están comparando y que la referencia de donde se hacen las mediciones debe ser siempre fija. En este caso, los asentamientos diferenciales, desde mi punto de vista, son los que más dañan las estructuras, porque al final de cuentas traen consecuencias bastante complejas, como lo podemos ver en esta diapositiva, en la cual podemos ver que un asentamiento diferencial, en este caso de la fotografía, pues está representado por grietas, ¿no? Sin embargo, las grietas pueden ser un aviso tal cual de que la estructura puede en cualquier momento perder el tema de la habilidad por servicio o en algún momento, pues, literal fallar, ¿no? Porque al final va a estar sometida a esfuerzos que no estaban originalmente contemplados cuando se diseñó la estructura. Al final de cuentas, esta patología, pues también debe ser muy bien identificada al momento de diseñar las cimentaciones, porque al final de cuentas, si nosotros colocamos, por ejemplo, un apoyo en esta zona donde a lo mejor el suelo es un poco más compresible o donde tenemos algún tipo de relleno o varían los espesores, pues podemos tener movimientos no deseados de la cimentación y con ello, evidentemente, pues tener este tipo de patologías. Evidentemente, el tema de la magnitud de asentamientos va a depender directamente de las características del terreno. Un punto importante es el tema de la rigidez del mismo, que al final también puede ser traducido en el tema del nivel de compresibilidad de la masa de suelos. También va a depender del espesor de la zona compresible, qué tanto tenemos de suelo con esas características malas. También de la magnitud de presiones actuantes, qué tanto la estructura está haciendo trabajar el terreno, y también de la superficie de contacto, ¿no? También un punto muy importante es el tema de la forma del cimiento, porque al final, como podemos ver en la ilustración, para una cimentación cuadrada, el bulbo de esfuerzos, que más adelante abordaremos un poco más a detalle, pues es un poco diferente a que si tuviéramos una cimentación corrida, en este caso como lo podemos ver en la derecha. Entonces tenemos mayor influencia a mayor profundidad. Entonces, por eso es muy importante también considerar la forma del cimiento y el tema de la saturación del medio. Acá hay otro punto muy importante, el tema de otro ejercicio. Queremos pedir el apoyo también a René para que nos pueda indicar con el público que tenemos aquí en el supuesto dos cimentaciones. En la parte de la izquierda tenemos una cimentación más ancha, pero con una presión menor. A la de la derecha, aquí tenemos una presión mayor, pero una cimentación más pequeña. El suelo representado en azul es un terreno relativamente bueno, vamos a llamarle, y el suelo en profundidad es un terreno bastante malo, por así llamarlo. Queremos que al final el público nos apoye de cuál de estas dos cimentaciones va a tener mayor riesgo de hundirse o tener un asentamiento. Ahí nada más, Daniel, me gustaría hacer la hincapié en que las respuestas o su argumento lo pongan en la cajita de chat, porque si la ponen en la caja de Q&A de preguntas, se los van a perder las preguntas. Entonces, por favor, en la cajita de chat. Sí, entonces si nos puede indicar el público, ¿qué opina al respecto? Dicen que la de 5,000 tiene mayor riesgo, izquierda, la de 2,000, la de 5,000, derecha, izquierda, 2,000, 2,000, 2,000. Creo que la mayoría opina que la de 2,000. Es correcto. En efecto, es mejor porque pueden visualizar el tema de la distribución de esfuerzos, como podemos ver, el principio de distribución de esfuerzos de Boussinesq, en el cual, a pesar de que la presión de contacto es menor, evidentemente la superficie es mayor a la de la parte derecha. Entonces el bulbo de esfuerzos o la disipación de presiones va a ser mucho más profunda que la cimentación de la derecha, a pesar de que tiene una mayor presión. Entonces, como pueden ver, a veces no siempre la solución va a ser tener un cimiento más ancho. Simplemente hay que tener un buen análisis de qué tipo de estratos estamos estudiando, y también el tipo de interacción de ese bulbo de esfuerzos o hasta dónde se pueden disipar esas presiones, ¿no? Por lo cual, en el tema del diseño de la cimentación es muy importante discretizar y poder tener un análisis prácticamente bastante detallado de qué tipo de presiones estamos manejando y qué tipo de estratigrafía tenemos. Muchas gracias al auditorio por su participación. Otro tema también muy importante que va ligado a la diapositiva anterior del grupo de esfuerzos es el tema de que un ingeniero geotecnista siempre debe de tener el tema de la planta general del proyecto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar la cimentación
de manera aislada o ir identificando las particularidades de cada cimiento, a que estudiemos ya de manera global también todas las estructuras que pueden estar inmersas en una planta de un proyecto bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos podemos topar con esto, con la parte de la izquierda, donde a lo mejor es una presentación de dos tanques, en los cuales si no garantizamos cierta separación, su bulbo de esfuerzos va a interactuar de tal manera que podemos tener problemas, sobre todo de asentamientos en esta parte donde esos bulbos se traslapan. Por lo cual, pues el ingeniero geotecnista debe tener bastante, pues, por así llamarlo, opinión en el momento de definir cómo va a estar la planta final de un proyecto donde varias estructuras interactúan. Por lo general se tiene que garantizar lo de la parte de la derecha, en la cual podemos ver que interactúan zapatas, algunos pilas o pilotes cortos, o algún tema también de mejoramiento de suelos, donde al final ya este bulbo de esfuerzos está plenamente identificado y en el cual pues, nos va a garantizar que esta interacción no vaya a afectar en el tema del desempeño a largo plazo de las estructuras, ¿no? Es un tema que, pues sí, en algunos casos en mi práctica profesional sí me ha tocado, que a veces, a los ingenieros geotecnistas no tenemos el contexto general del proyecto y que una vez que vemos la planta general, pues tenemos que rehacer prácticamente el diseño y proponer espaciar un poco más las estructuras debido a este fenómeno que, como lo pueden ver, puede ser bastante dañino, sobre todo en estructuras de gran importancia. Vamos a pasar a otro tema bastante interesante, que es el tema de la consolidación. Lo voy a tratar de hacer lo más conciso posible, que al final para nosotros como mecánica de suelos o geotecnista, el tema de la consolidación es un fenómeno que principalmente se trata de expulsar agua del suelo mediante el principio de esfuerzo efectivo. El tema de la consolidación sobre todo va ligado a suelos finos, precisamente en suelos arcillosos, en el cual el tema de la presión o el principio de esfuerzo efectivo va ligado, sin embargo, pues no tiene que ser el detonante como tal. Al final el detonante va a ser una carga en este tipo de terrenos que lo que va a propiciar es el tema del desarrollo del esfuerzo efectivo a largo plazo. ¿Por qué nos referimos a esto? Al final de cuentas, cuando tenemos un suelo arcilloso, saturado, sin un historial de cargas previo, y lo sometemos a un esfuerzo inicial, pues esto, al final de cuentas, de interacción de la carga que está resistiendo, bueno, bien, de la interacción del suelo saturado, va a provocar que la masa de agua tome cierto esfuerzo de lo que estamos apoyando en su superficie. A lo largo del tiempo, el suelo va a comenzar con la expulsión del agua, como lo podemos ver prácticamente en esta definición simplificada, en el cual esta expulsión del agua va a provocar un cambio de volumen en la masa de suelos. Entonces, esto puede ser en periodos de tiempo bastante largos y que también va a depender si tenemos, por ejemplo, algún estrato profundo que es permeable en el caso de existencia de arenas, que nos va a tal vez ayudar a acelerar este fenómeno. Sin embargo, en el caso de que tengamos un estrato franco de arcilla sin ningún estrato permeable, pues todavía ese proceso va a ser aún más lento. Para visualizar un poco más cómo es que el agua en cierto momento toma esas cargas al inicio, antes de que sea expulsada de la masa de suelos, me gustaría ver una imagen bastante chusca, en la cual pues podemos visualizar este efecto, ¿no? Que es esta imagen. Aquí pues el colega prácticamente pues de la parte izquierda está cargando a la miga, en la cual pues todo el esfuerzo lo está tomando él. Sin embargo, cuando ese mismo colega está en un medio saturado, pues le va a ser mucho más fácil cargar a la misma miga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso es por el cual cuando nosotros ponemos una carga o un esfuerzo directamente sobre una masa de suelos que está saturada y que es propensa a consolidación, no se hunde de repente o no se hunde rápidamente. Al final de cuentas, esa masa de suelo y esa masa de agua van a ayudar a cargar, en este caso, como lo podemos ver en la imagen, a la miga, y posteriormente va a ser el agua expulsada. Esto es un tema bastante interesante que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues para lo que vivimos en esta ciudad capital, y estamos bastante familiarizados, pero sobre todo a los amigos de otras partes, de otras regiones, pues hemos tratado de lidiar con ello. Esto ya es un esquema un poco más
un poco más seria, vamos a llamarlo, del fenómeno. Al final tenemos en la parte izquierda ese incremento de esfuerzos que está representado por este edificio. Tenemos el medio arcilloso saturado y tenemos una capa límite inferior que es una capa dura, en la cual tenemos también la ley hidrostática presente, que es tal cual una línea recta en pendiente, y el nivel freático. Entonces, como podemos ver, estamos en un estado inicial. Evidentemente, conforme el agua es expulsada de la masa de suelos, el esfuerzo efectivo, evidentemente que es el esfuerzo que va tomando el terreno, va cediendo, y con eso tenemos directamente el tema del asentamiento, ¿no? Entonces, podemos ver esta situación, esa evolución con el tiempo de que el agua aporta menos en el tema de soportar, y evidentemente esa disminución del volumen se va haciendo cada vez más aparente. Hasta, bueno, llegar a grados donde al final de cuentas, pues tenemos ya un volumen bastante diferente al volumen inicial de suelo por toda esa expulsión de agua. Un caso gigantesco, por así llamarlo, un caso magnificado de la consolidación es el hundimiento regional que tenemos en Ciudad de México, que no solamente va ligado al tema de una carga puesta en un suelo virgen, sino que también va correlacionado a la extracción de agua. En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos una estratigrafía bastante compleja, sobre todo generada por el ambiente lacustre que existió hace ya unos cuantos siglos, en el cual está predominantemente formada por estratos de arcilla muy potentes y muy blandas, en el cual pues a lo largo de la historia pues la ciudad fue desarrollándose, sobre todo como lo podemos ver en la parte del centro donde se encuentran los edificios emblemáticos de la urbe. Tenemos un espesor de relleno que al final lo que generaba era una especie de renivelación gradual conforme la ciudad se iba hundiendo, pero al final al ser una cuenca cerrada, tenemos que extraer agua de la masa de suelo, sobre todo de los depósitos profundos o los depósitos permeables. Esto al final lo que ha provocado es la aceleración de la consolidación de manera general en toda la ciudad, y con ello, pues, asentamientos o hundimientos bastante considerables, no de centímetros, sino de metros. Esta es una imagen bastante representativa, un diagrama que se preparó para ilustrar lo anterior. Esto es el Monumento a la Revolución, ubicado muy cercano a la ciudad, al centro de la Ciudad de México. Es un monumento emblemático aquí en la ciudad. Evidentemente, durante su construcción se requirió de agua para poder abastecer a los obreros, y por lo cual se construyeron diversos pozos, como lo podemos ver en la parte de la derecha. Cuando se desencadenó ya el tema del hundimiento regional, porque al final de cuentas en toda la ciudad también se construyeron pozos, este pozo que estaba fijo en un estrato que relativamente no sufría de ese asentamiento regional, comenzó a emerger. Esta es la boca del pozo, por lo cual pues el suelo a su alrededor pues se fue hundiendo, y por lo cual el efecto era contrario, de que el pozo estaba emergiendo. Esto es hacia el año 1950, y hacia el año 2005, pues estas eran las condiciones de dicho pozo. Estas fotografías las pueden ver de este libro, Síntesis Geotécnica de la Ciudad del Valle de México, editado por la empresa TGC, y yo para fines universitarios, pues me aboqué en el año 2012 a ir a medir el mismo pozo y continuaba. Entonces, esto es un tema bastante importante, porque al final consolidación generalizada puede traer bastante consecuencias a diversas estructuras y a diversas cimentaciones. Una de estas consecuencias es la emersión aparente de las estructuras cimentadas con cimentación profundas, con pilas o con pilotes. Prácticamente, pues vamos a ver que las cimentaciones van a aparentar a emerger, y que van a necesitar escalones literal para poder acceder a ellos, cuando antes no lo necesitaban, como lo podemos ver en el edificio de la parte izquierda. Al final todo el suelo alrededor se está hundiendo. Sin embargo, al estar esto cimentado, este edificio con cimentación profunda sobre estratos que no se están hundiendo, pues evidentemente parece que se está saliendo de la masa de suelo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un desnivel en rojo, pero bueno, ¿qué tiene como consecuencia esto a nivel estructural? Pues al final que el sistema de losa, el tema también de los dados que conectan a la cimentación profunda, pues quedan expuestos. Prácticamente hay un hueco que existe entre el suelo natural que ya se consolidó
con el sistema de cimentación, y la estructura de cimentación empieza a trabajar con esfuerzos que originalmente no estaban pactados o contemplados, lo cual, sobre todo cuando viene un evento sísmico, pues corre mucho riesgo este tipo de estructuras, porque estos pilotes pues empiezan a funcionar como columnas y evidentemente no están reforzados para poder trabajar de esta manera. Entonces, este tipo de fenómeno como el de la consolidación ligado a un hundimiento regional, pues es bastante peligroso, sobre todo cuando ya tenemos una situación como la que podemos ver aquí. Otro fenómeno también bastante importante en el tema de mecánica de suelos o en geotecnia, que ustedes como a medida de nuestro auditorio estructurista nos puede evidentemente preocupar, les puede preocupar, es el tema de la licuación. Al final, la licuación, en términos generales, es que tenemos un terreno que es generalmente arenoso, saturado, el cual se va a comportar como un fluido, prácticamente como una arena movediza. Esto trae como consecuencia que el terreno se comporte de esta manera y pierda toda su resistencia. Al perder toda su resistencia, pues todo lo que tengamos en manera superficial o cimentado sobre ese tipo de depósitos, pues va a fallar. Al final, en manera estricta, pues un suelo arenoso, su resistencia va a depender directamente de su ángulo de fricción interna y de su nivel de confinamiento. Al final, cuando este tipo de terreno se licúa debido a una excitación cíclica, en este caso un sismo, vamos a tener un incremento de presión de poro, y con este incremento de presión de poro, pues vamos a romper, como lo podemos ver, las conexiones entre los granos, de este caso de suelo, y con eso, pues el terreno, la masa de suelo se va a comportar prácticamente como un fluido, y los fluidos, como sabemos, no tienen resistencia a fuerza cortante. Este es un video que al final de cuentas, hace ya mucho tiempo preparé para un trabajo también de la universidad, en el cual podemos ver que este esfuerzo cíclico que excita prácticamente el suelo, pues incrementa la presión de poro, y con ello, pues trae este efecto de la pérdida de la resistencia total de resistencia, y con ello, pues prácticamente las estructuras se hunden dentro de la masa de suelo, ¿no? Aquí en México, pues este fenómeno poco a poco ha sido plenamente identificado. Es un riesgo que pues evidentemente pues va ligado a la actividad sísmica del país. En la parte de la izquierda podemos ver un mapa de que es la zonificación sísmica de México en escala de colores, donde la zona D es la zona con mayor actividad sísmica en rojo y la zona A es la menor, ¿no? Entonces, como podemos observar también el mapa de la derecha, está identificado las zonas con mayor cantidad de depósitos arenosos saturados en el país, y que al final va ligado a que cuando tenemos que desarrollar un nuevo proyecto geotécnico, tenemos que tomar mucho en cuenta en qué ubicación se encuentra, qué tipo de terreno tenemos, si tenemos estratos arenosos con este riesgo, y al final la cercanía con la fuente sísmica, ¿no? Que al final es el tema de famoso peak ground acceleration, ¿no? Que es el detonante de este tipo de fenómenos. Al final, los efectos de la licuación van muy ligados a que pues todo lo que tengamos por encima de estratos que presenten este fenómeno, pues van a fallar. Cuando comúnmente no tenemos ningún tipo de estructura, la licuación se ve representada de esta manera, como lo podemos ver en la parte izquierda, mediante la aparición de volcanes que disipan estas presiones de poro. Sin embargo, cuando tenemos cimentaciones, edificaciones o cualquier tipo de estructura, pues estas presiones, pues al final lo que van a hacer es literal romper lo que tengan a su paso, o evidentemente que al perder toda la resistencia del terreno, vamos a tener hundimientos súbitos, no graduales, sino súbitos, con lo cual el riesgo de una falla generalizada, pues es inminente, como el tema de un vuelco, ¿no? Bueno, hasta el momento, esta es la parte que me ha tocado a mí exponerles. Les agradezco mucho la atención. Ahora le doy paso a mi compañero Miguel, que nos va a abordar el tema 5 y también nos va a tocar el tema 6. Adelante, Miguel. Aquí solamente, Dani, si me permite, me gustaría hacer dos anuncios muy breves. Otra vez, repetir, tenemos la caja o el apartado del Q&A de las preguntas, todo lo que sean preguntas, para que no se nos pierdan, por favor, hay que ponerlas ahí. Y cualquier comentario que no sea precisamente una pregunta, eso sí lo podemos seguir manteniendo en el chat.
Esto para poder darle respuesta a sus preguntas de forma correcta, ¿no? Y que no se nos vayan por ahí. Y por otro lado, recordarles que al final la sesión se está siendo grabada y se les va a enviar a sus correos esta grabación para que puedan volverla a ver sin ningún problema. Y de igual forma se les va a enviar una constancia de participación de este evento. Ahora sí, Miguel, te cedo la palabra. Estás en mute. A ver, creo que... ¿Ahí ya me escuchó? Listo. Ya te escuchamos. Adelante. Excelente. Pues muchas gracias, René. Muchas gracias, Daniel. Y como bien lo comentaba Daniel, a mí me tocará exponer los tipos de cimentación, ya que Dani nos hizo el favor de exponernos a qué se referían todos los estudios, los diferentes métodos y tal y tal. Ahora nosotros como estructuristas nos toca elegir y diseñar la mejor opción, tanto que sea económicamente viable, que sea constructivamente fácil de realizar, así como tener en cuenta siempre todo el tema de logística, traslados, disponibilidad de materiales en banco y todos los etcétera que conlleven. Y pues bueno, para comenzar, iniciaremos con lo que son las cimentaciones superficiales. Y dentro de las cimentaciones superficiales vamos a describir lo que es una cimentación que todos conocemos, que son las zapatas aisladas, que están ubicadas en la familia de las cimentaciones superficiales porque llegan a tener profundidades de contacto menores a 3 metros y una relación de entre B menor a 4. Y básicamente están conformadas por la parte baja, que es la zapata, y el dado donde va anclado ya sea una columna o cualquier otro elemento estructural. Entonces, este tipo de zapatas aisladas es una buena solución cuando la resistencia del terreno es de media a alta, sin estratos blandos. Es la cimentación ideal si el terreno presenta una cohesión suficiente para mantener la verticalidad de las excavaciones y cuando no existe nivel de aguas freáticas. Entonces, este tipo de cimentaciones pues es ideal a esas condiciones que se tienen, ¿no? Algunos de los inconvenientes que se pudieran presentar en este tipo de zapatas es que tienen una escasa resistencia a los giros o a los desplazamientos horizontales, los cuales se pueden resolver colocando algunas zapatas combinadas o colocando contratraves, como se puede observar en esta imagen, donde es una unión de varios tipos de zapatas y unidas con contratrave. Aquí se puede ver el tema de las contratraves, tipos de zapata, de lindero, de esquina, medianeras. Y este tipo de soluciones incrementa la resistencia a los giros e incrementa la resistencia a los desplazamientos. Bien, ahora veamos otro tipo de cimentaciones superficiales, las cuales son conocidas como zapatas corridas y son ideales cuando se tienen elementos de carga que son continuos, como son los muros de carga o muros tilt-up en el caso de naves industriales, ¿no? Y este tipo de zapatas también pertenecen a la familia de las cimentaciones superficiales y son ideales para transmitir las cargas provenientes de elementos estructurales como columnas en el caso de la imagen que se ve o como muros de carga, ya sea estructurales, diafragma o muros tilt-up para el caso de las naves industriales. Y lo que hace esta zapata es tener una mejor distribución de esfuerzos a lo largo de toda el área de contacto, ¿no? Comúnmente, esta base B es 2 veces el ancho del muro o de la columna. Sin embargo, este es para un predimensionamiento
y posteriormente ya con el procesamiento de los datos que nos dan los amigos geotecnistas, nosotros ya podemos hacer nuestros respectivos cálculos y revisar si tiene el comportamiento que nosotros estamos esperando, ¿no? Estas zapatas, este tipo de elementos también tienen una profundidad de contacto menores a 3 metros y son ideales para muros estructurales. Ahí podemos ver los elementos que la componen, la zapata y la columna. Ahora bien, otro tipo de elemento que tenemos son las losas de cimentación. Y este tipo de elementos de cimentación o las losas tienen como objeto principal la distribución o tienen, pues sí, su mayor objetivo es maximizar la superficie de apoyo de forma que las tensiones transmitidas al terreno sean las más bajas posibles. Entonces, ese es uno de los objetivos de este tipo de elementos que se tienen, ¿no? Y pues son ideales para distribuir esfuerzos a lo largo de toda la superficie de contacto. Y este tipo de cimentación se emplean en terrenos con capacidad de carga baja. Cuando el terreno admite tanto losas como zapatas, puede resultar económicamente más ventajoso el empleo de estas losas cuando la superficie de las zapatas ocupa más del 50% de la planta de la estructura. Entonces, ya cuando vemos que las zapatas se hicieron muy grandes y están abarcando ya mucha área de la planta del edificio, pues podemos evaluar la opción de economizar este tipo de elementos y poner una losa de cimentación. Ahí podemos ver los elementos que la componen, el área de contacto y la columna. Ahora bien, esas son las familias, o las que acabamos de ver, es la familia de las cimentaciones superficiales. Ahora veremos la familia de las cimentaciones profundas y básicamente están constituidos por los pilotes y hay de diferente índole, ¿no? Ya sea pilotes prefabricados, colados en sitio, puede ser que hay de fricción, de punta, hincados, puede haber de madera, de acero. Entonces, hay muchísimas opciones que se tienen básicamente de este tipo de elementos. Y aquí la esbeltez es superior a 8 metros y la profundidad, por lo regular, es mayor a los 6 metros. Aquí podemos ver los elementos que componen a una cimentación profunda y podemos ver que aquí tienen la punta, todo esto se constituye el fuste y el cabezal o apoyo de la misma, ¿no? Y pues básicamente estos son los dos grandes tipos de elementos que se tienen. Y nos estaremos preguntando como la imagen del meme, ¿no? De decir, ¿y ahora qué sigue, no? Pues bien, hay esta grande familia de elementos que hemos visto que son las cimentaciones superficiales y ahora vemos la familia de las cimentaciones profundas. Pero tenemos esa pregunta, siempre nosotros como estructuristas, a mí me ha pasado en ocasiones que digo, oye, cuando ocupo una cimentación superficial, la reviso, veo que no pasa, pues ¿qué opciones tengo, no? Y por lo regular siempre nos colocan o siempre nos hemos ido por el camino, entre comillas, más fácil y es luego cimentar con una cimentación profunda. Y pues bueno, esto lo que acarrea es que vemos como una pequeña mosca en el diseño, una mosca en el arroz, y queremos matarla a cañonazos, ¿no? Es decir, si no pasó una cimentación superficial, inmediatamente nos vamos a una cimentación profunda. Y no necesariamente es así. A continuación les quiero presentar una tercera alternativa, que son las cimentaciones intermedias, que es un intermedio entre la superficial y la profunda, y que son estas, que llegan a profundidades que no son tan
tan grandes en comparación con los pilotes, además de que están conformados por elementos diferentes a los que se utilizan, como en este caso el concreto, ya que estas son hechas de agregado compactado. Entonces, aquí, aprovechando un poquito el tema de las preguntas que se tienen, alguien ahí en la sesión de preguntas hacía esa observación de qué es el mejor o cuál es el mejor componente para limitar los efectos de la licuación. Pues esta es la respuesta. Un elemento como este, que son las pilas de agregado compactado, son las mejores para poder soportar o para poder mitigar los efectos de la licuación. Y ahora se estarán preguntando, pues, ¿qué son las cimentaciones intermedias, no? Las cimentaciones intermedias tienen una esbeltez entre 4 y 8 y llegan a profundidades entre 3 y 6 metros. Están compuestas principalmente por bulbos de agregado compactado. Aquí se puede ver el fondo del bulbo y tenemos el bulbo, las capas de bulbo de agregado compactado. Y al final, pues ya se desplanta el elemento complementario de la cimentación, ¿no? Que es aquí en el área de contacto. Y pues bueno, ahora la siguiente pregunta que nos hacemos es, ok, ya me presentaste esa solución, ¿cuándo la elijo, no? A continuación, les voy a hacer un pequeño diagrama de flujo donde vemos estas 3 características. Y uno es, la primera opción, desde ya nosotros les decimos, y nuestra recomendación es que hagan o que siempre intenten utilizar la cimentación superficial, ya que es económicamente más barato, constructivamente mucho más barato y el proceso de la disponibilidad de los materiales también es mucho más viable. En cualquier lado podemos encontrar los materiales con los que se compone este elemento, ¿no? Entonces, siempre iniciar con la cimentación superficial, revisar si cumple con los estados límites de falla, los que ya había descrito Dani. Si es que los cumple, pues ahora revisamos los estados límite de servicio y pues bueno, ahí ya hemos terminado con este cálculo. Sin embargo, si alguno de estos 2 elementos no cumple con la revisión, pues ahora nos vamos con la siguiente opción, que es la cimentación intermedia, y vemos si cumple el estado límite de falla, si cumple el estado límite de servicio, y si no lo cumple, y si cumple con todos estas revisiones, pues damos por terminada la revisión, ¿no? Ahora bien, si no cumple con ninguno de estos estados límites, pues ya optamos por la tercera opción, que sí, evidentemente, es el uso de las pilas profundas, ¿no? Y de igual manera, revisamos si cumple con los estados límites de falla, los estados límites de servicio, y si sí cumple, pues hemos terminado nuestro análisis, ¿no? Ahora bien, si no cumple con el estado límite de falla, pues tenemos que reconfigurar ya sea el edificio, ver la arquitectura, que algunas modificaciones, o bien pues un cambio de proyecto, ¿no? Moverlo en una diferente ubicación donde el terreno cumpla de mejor manera. Y si cumple este estado límite de falla, pero no cumple el estado límite de servicio, pues ya podemos agregarle pilotes de control para que pueda hacer ese proyecto viable, ¿no? ¿Y con qué vamos a revisar? Cuando ya nuestro amigo geotecnista nos dio el informe y nos dio toda la memoria de cálculo con la ubicación del proyecto, la caracterización, todos los cálculos efectuados y tal, como se entrega una memoria de cálculo geotécnica, pues nosotros como estructuristas, estos son de los datos que nosotros ocupamos con mayor importancia de todo ese informe, ¿no? Entonces nosotros del informe podemos rescatar la caracterización de los materiales, el espectro de diseño, la capacidad de carga, el módulo de reacción y si el suelo presenta un potencial de licuación en el suelo, ¿no?
Esta pregunta también nos la acaban de hacer en el chat y pues aquí está la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta concisa: la caracterización, el espectro de diseño, la capacidad de carga, el módulo de reacción y si es potencial de licuación o no. Y uno de los aspectos con los que nosotros mayormente nos enfrentamos como estructuristas es el módulo de reacción. Y este módulo de reacción es un parámetro que nuestros amigos geotecnistas elaboran con una serie de pruebas de carga en una placa de 30 centímetros. Se va sometiendo a cargas y van viendo ese módulo de reacción del suelo. Sin embargo, nosotros debemos de ajustar ese módulo de reacción dependiendo de la composición de ese suelo. Si es arenoso, si es cohesivo, y también tenemos que afectar a ese módulo de reacción que se le conoce como K30. El que nos da el estructurista es el geotecnista es el que dice K30. Con ese K30 nosotros lo tenemos que ajustar en función de la base. Aquí este acrónimo significa la B de base y L la longitud. Y ya con estos parámetros nosotros ajustamos estas ecuaciones y ahora sí podemos obtener nuestro módulo de reacción y ya posteriormente pasar a modelarlo en cualquiera de los programas de cómputo que nosotros ocupamos comúnmente, ya sea el SAFE, el ETABS, el SAP o alguno de los programas que comúnmente utilizamos, ¿no? Y a continuación les quiero mostrar un ejemplo de aplicación donde así es como se ve un informe de mecánica de suelos que nos está proporcionando. Aquí podemos ver las alternativas que se tienen. Tenemos una plancha o un terreno de 90 por 20 metros, en donde tenemos un terreno donde no tiene sustitución, donde no tiene ninguna intervención, y vemos que los desplazamientos aquí en escala cromática se ve como entre más se acerque a los tonos rojizos, va incrementando el desplazamiento, ¿no? El asentamiento, perdón. Entonces vemos cómo toda esta zona es donde se va a tener mayor asentamiento y se tiene esta solución, ¿no? Sin embargo, aquí nos dan el informe donde si se hace una sustitución de 1.8 metros, estos asentamientos pues se van reduciendo, ¿no? Aquí se puede ver donde antes estaba en color naranja, ya está en color verde y aquí ya bajó la intensidad de los rojos. Entonces aquí podemos observar que los asentamientos ya han disminuido utilizando esta sustitución de material. Sin embargo, ahora vemos este otro ejemplo donde se están utilizando cimentaciones intermedias mediante columnas de grava y a 3.2 metros de longitud y a un diámetro de 80 centímetros. Aquí, como podemos ver, la longitud no es muy grande, es relativamente baja. Y podemos ver cómo aquí en escala cromática, ya lo que estaba en tonos de anaranjado y verde, ya se tornó en escala de verdes, por lo que se están reduciendo considerablemente los asentamientos. Entonces vemos cómo utilizar esta tecnología de pilas o cimentaciones intermedias puede reducir puede ayudarte a reducir los asentamientos y pues es una tecnología que está utilizándose muy, muy comúnmente, ¿no? Si bien en México no es una práctica o no, la industria no se conocía mucho, ya tiene tiempo aplicándose en otras partes del mundo y pues bueno, se está introduciendo este concepto aquí a México. Y pues bueno, en este ejemplo de aplicación, aquí tenemos cómo ya dando por sentado que se va a utilizar esta tecnología de columnas de grava, estas columnas de grava modifican el módulo de reacción del suelo, por lo que aquí nos da los módulos de reacción para cada
zona de esta losa. Por lo cual procederemos a modificar el módulo de reacción y a obtenerlo en función de las dimensiones de este ejercicio, ¿no? Comenzaremos utilizando el módulo de reacción de esta zona, que es la zona más azul, que está aproximadamente en 2456.9, que es relativamente bajo, y analizaremos esta zona que es pues una de las más críticas, ¿no? Posteriormente convertimos este parámetro de kilonewtons metro cúbico a meganewtons metro cúbico y posteriormente procedemos a dividir esta losa en diferentes secciones, porque si analizamos toda esta losa con este parámetro, pues estaríamos sobredimensionando esta otra zona, ¿no? Entonces, estas zonas de la esquina tienen estos mismos parámetros, por lo que elegimos esa zona. El ancho de la cimentación es 20. El largo de la cimentación es 10. Aquí se puede observar. De aquí, como lo dividimos en 9 pedacitos, este equivale a 10 metros. Y el K30 que acabamos de leer está aquí. Y procederemos a ajustarlo a un terreno que es arenoso. Y tenemos un K ya ajustado de 0.84 meganewtons sobre metro cúbico. Este valor, como pueden observar, es mucho menor a este otro valor que se estaba considerando y que pudiéramos haber obtenido directamente de la memoria de cálculo del geotecnista, ¿no? Sin embargo, eso no es una buena práctica, sino que se debe de ajustar a las condiciones de cimentación de este elemento, por lo que nos da este nuevo módulo de reacción ya ajustado a la cimentación que se va a utilizar. Entonces, ya una vez que se tiene el proyecto, o ya que analizaste todo pues ahora sí que el proyecto, obtuviste el módulo de reacción, lo modelaste en tu programa de cálculo estructural y ya procediste a hacer los planos. Ahora lo que se tiene que entregar son planos estructurales de cimentación y estos deberán contener detalles de excavaciones, anchos de cimentación y cepas, niveles y profundidades de desplante, capacidad de carga del suelo, zona sísmica considerada según la normatividad empleada, que comúnmente se utiliza el SACID de la Ciudad de México o el de CFE, ¿no? Y también se tienen que detallar los planos estructurales de entrepisos y azoteas, cortes estructurales y detalles constructivos, memoria de cálculo estructural y nombre y firma del responsable del proyecto estructural en memoria de cálculo y planos. Para las conclusiones, en materia del tema de la ingeniería estructural, podemos decir que el módulo de rigidez siempre se deberá ajustar el parámetro en función de la geometría de la estructura y la capacidad de carga no basta para diseñar una cimentación, ya que este parámetro se ve afectado por la geometría, por lo que nosotros y la literatura recomienda que una vez que el ingeniero estructural haga un predimensionamiento, se le envíe al geotecnista para que revise la capacidad de carga y se le envíe posteriormente al estructurista y revisen los dos que esté de acuerdo con lo obtenido, ¿no? Y una vez diseñada la cimentación por parte del estructurista, pues se deberá aprobar por parte de ambas partes. Entonces, para las conclusiones de materia geotécnica, le cedo la palabra a mi compañero Daniel. Y pues bueno, muy contento de participar aquí con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo voy a comentar algunas conclusiones de la parte que me tocó. Si quieres, puedes seguir compartiendo. No, creo que... Ok. Pues sí, ahí para no cambiar o brincar de presentación. Excelente. Gracias, Miguel. Listo. Bueno, en esa parte, sobre todo,
tenemos que comentar que no solamente las grandes obras de infraestructura, llámese presas, túneles o cualquier tipo de rascacielos, sino que también cualquier tipo de edificación o estructura, pues debe de requerir la intervención de la ingeniería geotécnica, ¿no? Entonces, comúnmente pues decimos que ninguna estructura está cimentada en las nubes, todavía no. Entonces, pues mientras tanto, pues creo que sería factible que nos sigan contando con nosotros para poder atender sus necesidades, sobre todo de cimentaciones y todo lo que tenga que ver con los fenómenos geotécnicos. Que sigue, por favor, Miguel. Gracias. Al final también se debe considerar que un buen ingeniero de suelos debe insistir en el tema de la exploración, el tema del muestreo y el tema de que los ensayos que estén aplicando para el tipo de proyecto pues sean los más confiables, ¿no? Evidentemente pues siempre va a estar el tema del factor económico, sin embargo pues también se tiene que tomar en cuenta sobre todo hacerle ver a los desarrolladores de estos proyectos que entre lo más posible de información que se tenga geotécnicamente hablando, pues va a repercutir directamente al tema de la certidumbre con la que se puede diseñar la cimentación, ¿no? Otro punto muy importante es que si el proyecto se localiza en áreas no conocidas para el geotecnista, pues debe realizar las pruebas necesarias para lograr una acreditación de suelos confiable y así poder usar adecuadamente los programas de cómputo o aún así también la metodología analítica, ¿no? Al final, como todo, podemos tener softwares bastante complejos, bastante confiables, las computadoras son muy poderosas, sin embargo, pues si al final tú le alimentas esos softwares con basura, pues te van a dar basura, ¿no? Prácticamente, esa sería una conclusión que un profesor me dijo y que lo tengo mucho cariño a ese comentario. Otro tema también muy importante es el tema de que hay que cambiar esta política de prevenir más que lamentar. Desafortunadamente, pues sabemos que en algunas partes no se pone atención al tema geotécnico hasta que pues ya se está sentando en la edificación o se tuvo un problema ahí con la cimentación. Yo creo que siempre es importante pues tratar de que desde un principio pues, las cosas estén previamente verificadas y además de esto pues con una planeación que incluya evidentemente una caracterización geotécnica adecuada. Adelante, Miguel. Obviamente también es el tema que va ligado al anterior. La exploración geotécnica es una obligación ineludible que se tiene que tener en el gremio de la ingeniería, o, bueno, ingenieros, arquitectos, diseñadores y constructores para poder investigar las características del terreno. También hay que mencionar que el tema de los sistemas de mejoramiento de suelos o como lo mostró Miguel, cimentaciones intermedias, también se adaptan a las condiciones del suelo en distintos proyectos y que en su instalación también reduce las magnitudes de asentamientos totales y aceleran en el tiempo que se presentan asentamientos o que por consolidación sobre todo. También obviamente pueden ayudar al tema de la mitigación del potencial de la ecuación. La correcta elección del sistema de cimentación permite una reducción en tiempos de obra, optimización de materiales y mitiga el impacto ambiental, que a lo mejor aquí Miguel puede agregarnos un poco más. Adelante, Miguel. Como bien lo mencionas, este tipo de cimentaciones mitiga el impacto ambiental, ya que al inhibir el uso de acero y concreto, pues se reduce considerablemente la huella de carbono equivalente que deja la construcción de esa cimentación. Por lo que utilizar grava, pues ayuda muchísimo a obtener puntos LEED en el caso de edificaciones que así lo quieran contar, ¿no? Además de que se tiene la trazabilidad de la huella de carbono que se genera desde el diseño hasta la colocación de la última piedra. Nosotros rastreamos ese impacto ambiental que se genera y se les da un informe para que puedan contar con esos puntos LEED que se tienen, ¿no? Entonces, como sabemos, el acero y el concreto son de los materiales que más consumen energía y recursos a nivel mundial, por lo que pues, este tipo de soluciones ayuda muchísimo a mitigar la huella de carbono equivalente en las obras de construcción. Gracias, Miguel. Y finalmente, pues el tema de conocer las diferentes alternativas, sobre todo en el mercado de materias y cimentaciones, es muy importante,
desde la fase de exploración, entender también el tema de por qué a lo mejor el ingeniero geotecnista hace comentarios acerca de qué sería lo mejor para un proyecto, que en algunos momentos pues parece ser que se está exagerando un poco con el tema de la magnitud de las exploraciones. Sin embargo, pues como lo vemos, a veces el tema de una exploración geotécnica no se ve como una inversión, se tiene que ver como una inversión que nos va a permitir pues acotar incertidumbres y sobre todo poder afinar el lápiz al momento de diseñar las cimentaciones. Sí, adelante, Miguel, si le puedes dar la siguiente, por favor. Adelante. Tienes tu mute. Sí, esta última parte es la que ya se había mencionado. Y pues bueno, sin más dilación, te cedo la palabra, René. No, pues muchas gracias a ambos. Creo que fue una presentación bastante interesante. Por ahí los asistentes lo hicieron saber. Hay varias preguntas. Creo que muchas de ellas se respondieron durante el desarrollo de esta plática o incluso ahí mismo en los chats. Con el poco tiempo que nos queda, me voy a permitir leer algunas de ellas, en la medida de lo posible. Como lo mencionaba, al final las preguntas se responderán vía correo electrónico para que no quede ninguna duda. Y voy a leer la primera. Esta me parece que tiene que ver más con el tema geotécnico ahí con Daniel. Nos la hace Florencia Díaz. Dice, ¿hasta qué profundidad consideran que puede llegar el bulbo de presión de una platea o losa de cimentación con respecto a sus dimensiones? ¿Y cómo podemos evaluar su influencia en suelos finos ubicados en profundidad? Excelente pregunta. De la parte del tema del bulbo de esfuerzos, obviamente pues hay varias metodologías, sobre todo el tema del método Bucinex para saber en función de la geometría hasta dónde llegaría en profundidad el bulbo. Pero una práctica pues recurrente, sobre todo para que se puedan dar una idea, obviamente no saltándose el tema de hacer el cálculo, es considerar el ancho de la cimentación, multiplicarlo por 4 aproximadamente y eso evidentemente girarlo en el sentido vertical. Y ese sería más o menos un buen parámetro para poder saber hasta dónde podría llegar el bulbo de esfuerzos de una cimentación. Pues, evidentemente, entre más ancho sea el cimiento, pues más profundidad vamos a alcanzar. La otra parte de la pregunta, ¿esa sí me la puede repetir, por favor, René? ¿Cómo podemos evaluar su influencia en suelos finos ubicados en profundidad? Al final, el tema de la influencia o de la disipación de esfuerzos va a ser el mismo en cuestión de que si tenemos un suelo fino o un suelo arenoso, un suelo más grueso o inclusive roca. Aquí el tema es de que qué efectos va a tener en esa matriz de suelo. Al final es muy importante aún más caracterizar el terreno donde el bulbo de esfuerzos pues sabemos de antemano que va a llegar a mayor profundidad porque a pesar de que tengamos un estrato con relativa distancia de la superficie, si el cimiento y las cargas son grandes, pues al final de cuentas el suelo sí se va a enterar de esas cargas, sobre todo son suelos arcillosos. Pero no es indistinto. Al final de cuentas, si tienes una estratigrafía, sobre todo de terrenos arenosos o de otro tipo de terrenos, aunque tengas un bulbo también bastante grande, el suelo se va a enterar, sin embargo, pues se va a comportar de manera distinta. Ok. Por acá, digo, más tiene que ver con relación a las características de estas pilas, ¿no? Nos preguntan que si de qué son estos bulbos que mostraste, Miguel, y también que si estas pilas compactadas van envueltas en malla de gallinero o envueltas en qué. Ahí sí nos pudieras a lo mejor comentar, Miguel. Sí, este tipo de pilas se introducen directamente sobre el suelo. Dependiendo de las características del suelo, se tiene que hacer una perforación previa o no. Y estas pilas son directamente colocado el agregado y se le induce alta energía vertical para ir haciendo estos bulbos. Entonces la respuesta es no. No va recubierto de ningún tipo de malla ni de ningún tipo de elementos adicionales. Gracias. De igual forma, por ahí en el chat están por ahí las ligas tanto a nuestra página web como a nuestras redes sociales para que puedan conocer más a detalle de estos sistemas, ¿no? La intención de este webinar no era abundar demasiado en ello, pero creo que es algo muy importante y ahí lo pueden consultar más a detalle, ¿no? Sin ningún problema. Voy a leer una más. Preguntan Juan Carlos Romo Pérez que si hay alguna correlación entre el número de golpes con la capacidad de carga en términos de kilogramos sobre centímetro cuadrado.
La respuesta es sí, sin embargo, sinceramente no la recomiendo. Evidentemente, pues al tema que lo mencioné en la presentación, el abuso de las correlaciones del SPT pues ha conllevado a ciertas prácticas que no son recomendables. Obviamente, pues, el SPT pues es un ensayo que nos va a permitir pues obtener bastante información del terreno. Sin embargo, pues esas correlaciones al final se obtienen de un número que al final puede tener ciertas discrepancias, sobre todo en la metodología de ejecución, el tipo de equipo. Hay que hacer las correcciones pertinentes al número de golpes. Lo mejor, evidentemente, es tratar de extraer muestras inalteradas, o en el caso de que no se pueda, pues hacer un ensayo in situ a través de las metodologías que describimos para tener una caracterización más fiable, y con esto, literal, hacer los cálculos de la capacidad de carga. Al final de cuentas, yo sé que no siempre se va a hacer así, pero lo más sano desde mi punto de vista, pues sería hacer este procedimiento. De acuerdo, muchas gracias. Creo que nos da tiempo para una más, a lo mejor muy brevemente. Nos pregunta la ingeniera Gloria Meneses, ¿cómo solicito de forma obligatoria que se realice el estudio de mecánica de suelos al propietario del proyecto? Pregunta que si en algún apartado del reglamento de construcción de la Ciudad de México se puede sustentar. Sí, bueno, si el proyecto está en Ciudad de México, pues sí, es de manera obligatoria, vinculante. Lo mostramos en el capítulo 2 de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Ahí bien especificado. No te dice tal cual cuántos se tienen que hacer, sino lo que pudieron ver de una guía, y al final va a depender del criterio de cada ingeniero geotecnista que esté encargado del proyecto. Sin embargo, el tema de las responsabilidades, y volvemos al tema de por qué mostramos el tema del Código Hammurabi y la experiencia del terremoto del 57, al final de cuentas, si hay alguien que se niega a hacer un estudio de mecánica de suelos, pues lo más sano es bueno, trabajar con esas personas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la responsabilidad como ingeniero geotecnista pues va a ser de quien firme sin algún parámetro geotécnico fiable. Al final es un riesgo que cada quien puede abocar, pero que al final de cuentas nunca debemos dejar de perder la visión de que pues somos responsables de lo que firmamos y de lo que construimos. Excelente. Pues mira, ya para no abusar más del tiempo, ya son las 6 de la tarde. Como les repito, las preguntas que quedaron pendientes se van a responder vía correo electrónico. Si por ahí tienen alguna adicional, de igual forma nos pueden contactar por nuestras diferentes redes sociales. Nuevamente los invitamos a que nos puedan visitar, conocer más a detalle de esta solución o de esta alternativa que presentamos. Y pues nuevamente muchas gracias, Miguel, Daniel, y a todos los asistentes. Creo que fue una presentación bastante fructífera, y espero que podamos seguir teniendo sesiones como estas más adelante. No, hombre, muchas gracias. Y le recomendamos al auditorio que les va a llegar un correo electrónico a estos 542 que se quedaron hasta el final. Se les va a enviar un correo electrónico donde se les va a dar una constancia de participación. Se les va a compartir la presentación, y hay más detalles de todo lo que hacemos en Soil Solution, ¿vale? Muchas gracias. Yo nada más quiero puntualizar que obviamente hay muchos temas que por temas de tiempo no se entraron a profundidad. Sin embargo, agradecemos la atención, sobre todo estos tips que les damos, esperamos que sean útiles para todos sus proyectos, y evidentemente nosotros estaremos muy activos en generar nuevos eventos, y a mejor ya empezar a abocarnos a temas un poco más puntuales que a lo mejor pueden en un futuro resolver algunas dudas que a lo mejor no se pudieron abordar por temas de tiempo en esta presentación. Agradecemos a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.